Hola, ¿qué tal están? Comentario del libro Eclipse de Dios de Martin Buber. En este libro se ofrecen análisis, estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía. Lo que haré será realizar algunos comentarios sobre algunas partes del libro. Voy a comenzar por el capítulo 3, Religión y Filosofía. También tengo que decir que Martin Buber es un filósofo existencialista que nació en 1878 en Austria y que murió en 1965 y que también promovió el diálogo entre árabes y judíos, aunque lógicamente él era de origen judío y por eso también pretendía ese acuerdo entre esos dos pueblos, los árabes y los judíos, y a partir de ahora pues comentaré aspectos de la relación entre religión y filosofía. Ciertamente Martin Buber también tiene otro libro muy importante que es El hombre, aparte de este y otros muchos, pero realmente quiero centrarme en este para comentar algunas cuestiones. Dice o escribe Martin Buber, la dificultad de establecer una distinción radical entre las esferas de la filosofía y de la religión, y al mismo tiempo la forma correcta de superar esta dificultad, se nos aparecen en su forma más clara cuando comparamos dos figuras representativas de ambas esferas, Epicuro y Buda. En efecto, diríamos que el epicureísmo es una corriente ética helenística y por otra parte ya sabemos que los epicúreos consideraban que los dioses no intervenían en la vida humana, ni para bien ni para mal. Incluso sería como si no existieran a los efectos, cosa que pues, no sucede en las religiones, que consideran, la cristiana, la musulmana, etc. En otras religiones generalmente los dioses intervienen en la realidad humana. De hecho, incluso en la mitología pagana, la mitología griega y romana, antigua, de hace 2300 años, 1400, de hace 2000 años, en el caso de la romana, pues se ofrece pues una intervención de los dioses o se manifiesta esa intervención de los dioses continuamente. De hecho, podemos pensar, por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea de Homero, en la que intervienen los dioses en la vida humana de una manera constante o continua. En ese sentido, pues diríamos que aquí se establece pues, una diferencia bastante clara. Por otra parte, también es verdad, como dice el autor, como dice Buber, que Buda trata, y dice a sí mismo, a los dioses de la creencia popular con calma y ponderada buena voluntad, no exenta de ironía. Estos dioses, según Buda, son, a no dudarlo, poderosos y a diferencia de los dioses de Epicuro, se preocupan por el mundo humano. Pero, como dice el budismo, se hallan aprisionados como los hombres por las cadenas del deseo. En definitiva, diríamos que la naturaleza de los dioses en el budismo y el epicureísmo queda anulada respecto a los seres humanos. Por tanto, el propio Buber considera que, pues, efectivamente hay una relación entre filosofía y religión, porque la religión surge también, y esto lo digo desde mi perspectiva, desde mi propio comentario, es una expresión de las preocupaciones humanas, las preocupaciones por la existencia de enfermedades, por la muerte, por la propia vida, con su problemática inherente. Además, no hay que olvidar que Buber escribe desde un existencialismo que se manifiesta en su obra continuamente. Y en ese sentido, por ejemplo, también es entendible que diga, así pues, la manifestación personal de lo divino no es decisiva para la autenticidad de la religión, porque señala, lo decisivo es que yo establezca una relación con lo divino en cuanto a ser situado frente a mí, aunque no frente a mí solo. En ese sentido, diríamos que la realidad divina acompaña a los seres humanos desde esta perspectiva, pero por otra parte diríamos que elimina en cierto sentido la idea de divinidad, porque diríamos que lo divino se humaniza en la vida humana al incorporarlo a las personas en su propia existencia, en ciertos aspectos al menos. Por eso podemos decir que realmente él manifiesta lo siguiente, dice, mas quien confina a Dios dentro de lo inmanente entiende algo distinto de Dios. En efecto, sobre lo que es la realidad divina, pues se han escrito numerosos tratados filosóficos, etcétera, pero podemos decir que hay distintas perspectivas filosóficas en ese sentido. Por ejemplo,
dice el propio Buber, muchos verdaderos creyentes saben cómo hablar a Dios, mas no sobre Dios. En ese sentido se vuelven hacia una especie de Dios desconocido o que creen conocer, etc. En ese aspecto también es verdad que se puede pensar en la deificación de Dios, por ejemplo, que está en el pensamiento de Zubiri, en el sistema zubiriano, que es un sistema realista, y que diríamos que se puede divinizar la propia vida como una manifestación de la grandeza de Dios también, en ciertos aspectos. Por tanto, es un tema bastante complejo. De hecho, por ejemplo, a lo largo de este capítulo, Buber pues matiza lo que es la inmanencia, lo que es la trascendencia, y, por ejemplo, también pues señala los planteamientos de Esquilo, este autor dramático, y dice, pese a la similitud entre el comienzo y el fragmento de Esquilo, la situación religiosa resulta eliminada en virtud de la inmanencia total considerada, en lo que sigue como una de las posibilidades, como si uno pudiera implorar al espíritu de los hombres. Algunos fragmentos, dice, de otra tragedia nos demuestran con mayor abundancia lo que Eurípides piensa. Uno de ellos dice, somos esclavos de los dioses, sean estos lo que fueren, y en otro se lee, Zeus, quien quiera Zeus, pueda en verdad ser, solo de oídas sé algo de él. Por tanto, aquí se pone bastante en cuestión lo que realmente son los dioses y lo que representan en la vida humana, en cierto sentido. Son como una especie de figuras simbólicas que son el destinatario de los deseos humanos, de las dificultades de la vida para los seres humanos, que proyectan sus necesidades en un intento de resolverlas a las divinidades existentes, por ejemplo en el politeísmo griego, en el politeísmo también latino, romano, y también, por supuesto, podemos pensar en uno de los grandes sofistas, Protágoras. En relación con este pensador escribe también Martin Buber. Protágoras observó una vez que no podía asegurar que los dioses existieran ni que no existieran, pues el descubrimiento está obstaculizado por lo misterioso del tema y por la brevedad de la vida humana. En ese sentido, es un planteamiento básicamente que podemos calificar de agnóstico, porque pues, no cree que podamos conocer su naturaleza ni su existencia, porque habría que investigar muchísimo para llegar a obtener algún resultado clarificador sobre si existen o no existen los dioses. En definitiva, es como un tema aparte para Protágoras. Más bien, yo creo que aquí se observa pues, una actitud de tipo ateo, una manifestación de ateísmo, más bien, o de agnosticismo, que más o menos es similar al ateísmo, porque no se puede considerar la hipótesis de Dios como algo válido para la propia existencia de los hombres. Por otra parte, también la filosofía se ha apoyado en ocasiones, en bastantes, en la religión. Y, por ejemplo, pues eso lo manifiesta también la realidad de la historia de la filosofía. Si pensamos, por ejemplo, diríamos, por ejemplo, en Pitágoras, un gran pensador idealista griego de hace más de 2400 años, pues realmente era una comunidad religiosa a la vez que filosófica y matemática. El propio Platón, heredero de una parte considerable de la filosofía de Pitágoras y de Parménides, pues también daba pues, mucha importancia a lo espiritual, al alma inmortal, al alma inmaterial, al mundo de las ideas, que era un mundo divino, con lo cual ahí vemos también la presencia de lo religioso de una manera evidente e indiscutible. Y se entiende, por tanto, que, por ejemplo, llega a decir en el libro, o escriba, Buber lo siguiente: toda gran filosofía, en cambio, nos muestra que la verdad cogitativa significa hacer del absoluto un objeto del cual deben derivar todos los objetos. En efecto, es como el primer principio de todo, de alguna manera, y en ese sentido, bueno, incluso en la filosofía de Descartes, la sustancia infinita, Dios, es la garantía de que el conocimiento que conseguimos es verdadero y de que Dios no nos confunde en lo que conocemos, en lo que pensamos, en lo que descubrimos en relación con la verdad del mundo y la verdad de nuestro conocimiento. Por tanto, diríamos que ahí sigue presente la importancia, la significación de lo religioso en el ámbito metafísico, en el ámbito claramente especulativo, filosófico.
Por otra parte, es verdad que estos matices que va desarrollando Buber son realmente muy profundos a lo largo del libro. Por ejemplo, en otra parte del libro, en otra página, dice: la filosofía yerra al pensar en la religión como algo fundamentado en un acto no ético, así sea inadecuado, y por consiguiente al considerar la esencia de la religión como el conocimiento de un objeto indiferente a ser conocido. Como resultado, dice, la filosofía entiende la fe como una afirmación de la verdad ubicada entre el conocimiento claro y la opinión confusa. En ese sentido, es verdad que diríamos, incluso Kant pues habló de los postulados de la razón práctica, y es una forma de que a través de lo espiritual, de lo religioso, se garantiza la realidad efectiva del comportamiento ético, y se pretende desde el kantismo, desde la filosofía kantiana, que nos comportemos bien con la garantía de la existencia de Dios, aunque por supuesto Kant es un pensador que podríamos calificar de agnóstico o de ateo, pero entiende la utilidad de la religión como fundamento o como apoyo, diríamos, fundamental de la ética formal, de la ética deontológica que él reafirma con rotundidad y con firmeza. Por lo tanto, aunque él considere que los ritos religiosos, el propio Kant, no son válidos, diríamos, no son más que supersticiones, sí considera que una buena conducta es una expresión de bondad ética, como es natural, de cumplimiento de la ley moral, pero también de una religiosidad positiva y satisfactoria, porque reafirma los grandes valores éticos que defiende también Kant con toda insistencia, con toda rotundidad, como ya dije. Por tanto, eso también hay que valorarlo adecuadamente. En definitiva, también no hay que olvidar que vivimos en una Europa y en un mundo que tiene raíces cristianas, especialmente Europa, y así lo reconoce la Unión Europea, diríamos, en distintos textos, y eso es algo evidente. Hay un pasado cristiano en Europa, ya desde hace siglos y siglos, y también en el mundo. Y eso, diríamos, ha dejado una impronta, una influencia en el pensamiento filosófico y también en todos los órdenes de la vida, en las conductas, en las costumbres, en la psicología humana, etc. Por otra parte, también, claro, hay que analizar que pues hay cuestiones de la religión que quizás habría que reinterpretar desde una perspectiva actual. Por ejemplo, la relativa al temor a Dios. Como dice Buber, toda realidad religiosa comienza con lo que la religión bíblica llama el temor a Dios. Este se hace presente, dice, cuando nuestra existencia entre el nacimiento y la muerte se torna incomprensible y misteriosa, cuando toda seguridad queda hecha añicos por causa del misterio. En efecto, diríamos que, por ejemplo, en la Edad Media, el temor que había, por ejemplo, a la muerte y a la otra vida después de la muerte, a las llamas del infierno, etcétera, el purgatorio, etcétera, ha quedado como algo característico de la Edad Media, donde la influencia de lo religioso era prácticamente absoluta en todos los ámbitos de la vida, sobre todo para los siervos de la gleba, pero también para los nobles, para los comerciantes, etcétera, que estaban empezando a surgir en la Edad Media. Y todo esto cambió con la llegada del Renacimiento, de la Edad Moderna, etcétera. En cualquier caso, diríamos que ya, por ejemplo, el propio Vaticano ha dicho que el infierno es algo alegórico, es como una especie de expresión literaria, pero que no tiene una existencia real, y el purgatorio tampoco, para tranquilizar a las personas en su propia vida y también cuando les llegue el momento de su muerte. En ese sentido, eso me parece perfectamente coherente y racional. Diríamos que suavizar los aspectos religiosos que pueden ser más duros para las personas, y de esa manera hacer de la religión pues una especie de psicología religiosa o de antropología religiosa que sea beneficiosa para los creyentes y que también pueda servir en cierta medida de contrapeso a lo que dicen las personas ateas o agnósticas, que también pueden disponer de una ética similar a la que tienen los creyentes. En ese sentido, son distintas formas de entender la vida, de entender la realidad, de comprender la existencia, pero diríamos que el gran misterio, por ejemplo, de la muerte, el gran misterio de lo que sucede después de la muerte, queda, diríamos, enfocado de una manera más humanizada, más humana, podríamos decir, para de esa forma, diríamos, mejorar
la situación de las personas en cuanto a sus respuestas de tipo psicológico, de tipo conductual, etc. Por tanto, como se puede observar, pues realmente ha habido filósofos, como por ejemplo Hegel, que dice al respecto el propio Martin Buber, dice que Hegel exige al filósofo como punto de partida lo que entendemos aquí por abstracción, que es una realidad antropológica sencilla y no la abstracción radical. Y dice, Hegel puede llamar a la creación del mundo una abstracción de la nada, mientras para nosotros implica precisamente el establecimiento de esa realidad concreta de la cual el hombre filosofante escapa y debe escapar. En ese sentido, la abstracción de la nada significa que Dios creó al mundo separándolo de la nada o como algo, diríamos, nuevo, surgido de su propia capacidad creadora absoluta, y en ese sentido, pues también hay que reconocer que el idealismo hegeliano se basa de una manera fundamental en lo religioso. Por otra parte, también es verdad que se puede hacer una identificación entre lo absoluto y los universales, y eso también pues, aparece en la filosofía de Martin Buber. También en otro de los apartados del libro, pues también habla de la religión y el pensamiento moderno, habla también del misticismo y habla de otras muchísimas cuestiones. Por ejemplo, también a lo largo del libro pues hay un suplemento de réplica a Carl Gustav Jung por parte de Martin Buber, y también pues habla de la ética y la religión y la relación entre ambas. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.